¿Sí me escucha? No. Quién sabe. Bueno, voy a empezar la sesión. Miriam, sí, bueno, yo creo que te vas a volver a conectar. Aquí te acepto ahorita. Buenos días, otra vez. Perdón, buenos días. Es que le preguntaba porque mi compañero pregunta que si era el mismo y no lo veo que esté conectado. Sí, es la misma liga. Ya va a ser la misma liga. Para no estarles dando una diferente, va a ser la misma, el mismo link para todas nuestras sesiones. Mejor. Así entran en el mismo y ya no hay así problema por si hay que pasarles alguna nueva. Entonces sí, es en la misma. Lo que pasa es que no tengo ahorita mi celular a la mano. No sé si le pudieras avisar. A ver si ya le escribí, pero es que al escribirle creo que me saca de aquí. Ok, entonces permíteme, déjame ver si encuentro mi... A ver, aquí lo tengo. A ver. Es que como algunos maestros sí cambian, por eso preguntábamos. Sí. Pero ahora ya sabemos que es la misma. Sí, el mismo. Me pareció a mí que era mejor así. No sé qué opinan ustedes. No, sí, está bien. Así ya es más fácil. Sí. No me contesto. Okay. Yo porque por curiosa piqué y dije, a ver si entro. Sí. Por eso. Y ya voy a empezar a dejar grabada la explicación. Pero bueno. Es que como algunos maestros nos las ponen un día antes, pero así por el WhatsApp. Y otros maestros, por ejemplo, nos las ponen 5 o 10 minutos antes que empiece la clase. Por eso es que siempre nos están preguntando. Ok, bien. Bueno, si gustan podemos hacerlo así. Yo el enlace lo subo siempre a la plataforma. Pero entonces, bueno, qué bueno que me comenta para que yo lo haga también de esa forma. Por favor, si puede, maestra. Sí, claro. Lo hacemos de esa forma, aunque bueno, les comento ya desde ahora que es el mismo, va a ser el mismo enlace. Para todas las reuniones, de cualquier forma se los dejo por ahí un día antes de la sesión si les funciona mejor. Así. Sí, gracias. Ok, no de nada. Bien, entonces, bueno, ayer hablamos un poco, complementamos un poco la información que ya teníamos sobre el estudio del desarrollo infantil. Hablamos un poco sobre las áreas importantes en el estudio del desarrollo. Hablamos también sobre los tipos de cambios cuantitativos, cualitativos y cuáles serían algunos ejemplos de esos cambios que se van dando a través del continuo del desarrollo infantil. Y hablamos también de algunas características del desarrollo infantil en modo general. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las perspectivas teóricas. Esto también, bueno, ya lo abordamos en alguna sesión pasada, pero bueno, ahora me gustaría proporcionar otros datos también para complementar, porque bueno, este tema de las teorías es bastante extenso, ya que, bueno, cada una de estas teorías tiene ciertos principios básicos, tiene una forma muy particular de abordar el estudio del desarrollo infantil. Entonces, vamos a ir enunciando y mencionando los principios básicos
y cuáles son las características de cada una de estas perspectivas para que podamos entender un poquito desde dónde cada una de estas teorías ve el desarrollo infantil, cómo lo percibe y por lo tanto recuerden que siempre que la forma en cómo se percibe un fenómeno es la forma en que se le va a abordar y es la forma en la que se le va a tratar. Entonces, bueno, vamos a empezar con una de las primeras teorías que se tuvo mucho auge cuando surgió, fue muy revolucionaria cuando surgió, ya que, bueno, en esa época, en la época victoriana más o menos de la posguerra, era bastante, la sociedad todavía era bastante cerrada a cosas diferentes, a cosas nuevas, sobre todo en lo que tenía que ver con los niños, ¿no? Y con la salud mental en general. Apenas estaba como que en pañales todo esto y no era tan bien visto o no era tan utilizado esto para la salud de las personas. Entonces, en esa época llega Sigmund Freud con esta teoría que le da una perspectiva totalmente diferente a la que tenían sobre los niños, habla sobre la sexualidad de los niños y sobre la sexualidad en general de las personas. Entonces, es por eso que fue tan revolucionaria en esa época. Sin embargo, no estoy diciendo que ya no se use, sino que, bueno, con el avance de la ciencia y gracias a que ahora el auge lo tienen las neurociencias, es decir, se ha avanzado tanto en estudios, por ejemplo, de imagenología, como mapeos cerebrales, resonancias magnéticas, entre otros, que esta teoría ha ido siendo relegada o se ha ido dejando de lado con los años, ya que carece de conocimientos sólidos para poder respaldar lo que dice, ¿no? Para poder respaldar lo que propone esta teoría. Entonces, no es que no se use, algunos profesionales todavía lo utilizan, pero cada vez ya es menos. Y es debido a esto, a que carece de elementos sólidos para poder respaldar lo que propone y sobre todo de evidencia científica. Que afortunadamente en nuestros días ya se le pone muchísimo más atención, al menos en el área de la psicología y el hecho de que una teoría tenga evidencia científica comprobada para poder utilizarse en pacientes, ¿no? Para poder utilizarse para el desarrollo de más conocimiento. Entonces, bueno, esa sería como una desventaja de esta teoría. Sin embargo, ha servido a lo largo de los años para explicar algunas cuestiones. Entonces, vamos a ver un poco. Los principios básicos de esta teoría, Sigmund Freud decía que los orígenes de las alteraciones emocionales provenían de experiencias traumáticas reprimidas que se daban en la infancia temprana. Es decir, que si uno vivía cierto trauma cuando era un niño, sobre todo en edades muy tempranas, esto iba a tener una alteración emocional después cuando fuéramos adultos o en alguna otra etapa de nuestro desarrollo. También decía que la conducta estaba controlada por impulsos inconscientes, ¿sí? Para ello, él formuló como esta estructura mental que se basaba como en tres elementos. Uno de estos era el ello o el ego, ¿sí? Que esa parte de nuestra mente o de nuestra estructura mental era como todo este impulso que no podíamos controlar, eran impulsos primitivos, como por ejemplo el hambre, la sed, la reproducción, entre otros. Había otra estructura mental que era el super yo, el cual era como esta conciencia moral de lo que debíamos ser o hacer. Y finalmente el yo, que era esta estructura mental que mediaba entre el ego y el super yo, es decir, entre los impulsos primitivos y la conciencia moral, ¿no? Por ponerles un ejemplo, el ego o el ello me decía, tengo hambre, come. El super yo, que es la conciencia moral, me decía, por ejemplo, no lo hagas ahora porque tienes clase y ahora no es momento de comer. Y el yo, que es el mediador o mi estructura mental mediadora,
pudiera decirme algo así como, cómete un snack o cómete una colación y ya después comes bien, ¿no? O algo así. Entonces, es un ejemplo muy burdo, pero es más o menos para ejemplificarles de qué estructura mental hablaba Freud, de esta estructura de 3 elementos, ¿no? Y bueno, decía lo mismo con los niños, que cuando el niño era recién nacido, sus impulsos como el hambre, la sed, dormir, descansar, etcétera, esos primaban sobre cualquier otro. Que posteriormente a los 5 o a los 6 años se iba estructurando el super yo o la conciencia moral, y que finalmente al año más o menos se iba estructurando el yo o este elemento mediador entre uno y otro. También él formuló 5 etapas del desarrollo del niño, a través de las cuales el niño iba teniendo iba alcanzando como ciertos retos y se tenían que ir cumpliendo como ciertas satisfacciones en cada una de las etapas. Y esto fue lo que causó más revuelo, ¿no?, en las personas, porque no estaban acostumbradas a ver a los niños como seres sexuados, que finalmente todos lo somos. Desde que nacemos somos seres sexuados, porque nacemos con un sexo y un género. Entonces, bueno, era algo nuevo para la sociedad de ese entonces, pero las etapas son las siguientes. La primera de ellas es la etapa oral, la cual, según Sigmund Freud, abarcaba de los 0 a los 18 meses y en la cual el niño conocía el mundo a través de la boca. Es decir, desde el momento en el que recibía alimentación del pecho de su madre, empezaba a conocer el mundo a través de llevarse todo a la boca. Todas sus actividades estaban enfocadas en satisfacer esa necesidad oral. Después de esa etapa, de los 18 a los 3 años, alrededor más o menos, estaba una etapa anal, la cual se caracterizaba porque el niño alcanzaba el control de esfínteres y que también tenía cierta gratificación sexual al retener y expulsar heces, ¿no? Imagínense esto para aquella época. Después de esta etapa venía la etapa fálica, la cual abarcaba de los 3 años a los 6 años, y en el cual el niño iba descubriendo poco a poco sus órganos genitales. Y bueno, hay por ahí, en esta misma teoría, él decía que sentía el niño cierta atracción por su madre y la niña cierta atracción por su padre. Entonces, también imagínense esto para esa época. Después de la etapa fálica venía la etapa de lactancia, de los 6 años a la pubertad, perdón, de latencia, ahí sí que me equivoqué. Y había una relativa calma entre los estados turbulentos de cambio, es decir, como se estancaba un rato este desarrollo, no pasaba nada más allá de lo normal. Y finalmente una etapa genital, de la pubertad a la adultez, en la cual la sexualidad fálica se canalizaba en sexualidad de adulto madura, ¿no? Entonces, bueno, eran estas las cinco etapas que él proponía para el desarrollo no solo infantil, sino el desarrollo humano. Y él creía también que las personas nacían con ciertas pulsiones biológicas que debían redirigirse para hacer posible que el individuo pudiera vivir dentro de una sociedad. ¿Cómo hizo esto? Bueno, tratando de que sus pacientes evocaran recuerdos, acerca de vivencias pasadas, de sueños. Entonces, sí, trató muchísimas personas y a partir de ellas fue que pudo formular esta teoría, pero de nuevo carece realmente de evidencia científica, ¿no?, que pueda comprobar que esto es así. Algunas consecuencias de esta teoría o cuáles fueron sus efectos en la sociedad. Bueno, realizó ciertas contribuciones históricas y también inspiró a otros para llevar esta teoría psicoanalítica hacia otras direcciones y dimensiones. También le dio importancia a los impulsos sexuales que, como mencionaba, nunca antes nadie los había mencionado o tratado de explicar, y así como también a impulsos agresivos, por ejemplo, ¿no? También otro de los efectos fue que se empezaron a percatar
tanto la sociedad como los científicos, de la importancia de los pensamientos, de los sentimientos y de las motivaciones inconscientes, en especial ante nuestros padres, ante representaciones de nosotros mismos y de los demás, al establecer estas relaciones, ¿no?, cercanas. Entonces, como decía, quizás ahora ya no es muy utilizada esta teoría, incluso es hasta obsoleta, vamos a llamarle así, pero en su momento fue un parteaguas para que pudieran otras personas poner atención a estos elementos y poder quizás estudiarlos desde otro punto de vista. Como mencionaba, realmente no hay evidencia científica que sostenga esta teoría. Estas teorías están basadas en los clientes que tenía Sigmund Freud, que eran adultos de clase media, en especial mujeres, y en sus observaciones clínicas. En eso está basada su teoría, simplemente. También sobre el complejo de Edipo, que es esta atracción del hijo hacia la madre, son ya obsoletos, y al igual que los conceptos del ego, el superyo, y no pueden comprobarse de manera empírica. Entonces, esta es como la gran desventaja o la gran observación que se le hace a esta teoría, ¿no? La falta de poder comprobar esto de manera empírica. Y esto dio parte a otras teorías, como la de Erik Erikson, que es la teoría psicosocial de la personalidad, en la cual, bueno, él dice que la personalidad es influida por la sociedad y la cultura. Bueno. Vamos entonces a hablar ahora un poco de esta otra teoría, que es la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. En un principio, Erik Erikson y Sigmund Freud, ellos trabajaron juntos. Sin embargo, hubo un momento en el que Erikson decidió separarse de Sigmund Freud y formuló su propia teoría, en la cual él enfatizaba la influencia de la sociedad sobre la personalidad del niño en desarrollo. Mantenía que el desarrollo era vital y abarcaba 8 etapas a lo largo del ciclo de desarrollo, y a cada una la llamó como una crisis de personalidad que había que superar. Las etapas son estas, aquí se las pongo. La primera es la etapa de confianza básica versus desconfianza, de los 0 a los 18 meses. ¿Qué es lo que tiene que superar ahí el niño? Pues eso, el confiar básicamente en su madre y en el mundo que lo rodea, y lo que tiene que alcanzar, o el objetivo, es la esperanza, ¿no? Después de esta etapa, de los 18 meses a los 3 años, el niño tenía que superar una crisis de autonomía versus la vergüenza, y el objetivo ahí a conseguir era la voluntad. En la tercera etapa, de los 3 a los 6 años, la crisis a superar era iniciativa versus culpa, y lo que tenía que alcanzar el niño era un propósito. Después de esta etapa, de los 6 años a la pubertad, venía la etapa de la industria contra la inferioridad. Y lo que había que superar ahí, más bien lo que había que alcanzar ahí, era una habilidad. Es decir, en esta etapa el niño tenía que conquistar alguna habilidad que él tuviera. Y después de la pubertad, de la adultez temprana, venía la crisis de identidad contra confusión. Y lo que había que alcanzar ahí era la fidelidad como hacia uno mismo. Me voy a quedar hasta ahí porque estamos hablando de desarrollo infantil, y todas las otras etapas ya tienen que ver con etapas posteriores del desarrollo, como la adultez, la vejez, etc. Pero bueno, hasta aquí realmente, como mencionaba, esta teoría proviene también desde la perspectiva psicoanalítica, al igual que la de Sigmund Freud. Entonces, de nuevo, carece de comprobación empírica, carece de evidencia científica de cómo yo compruebo que esta etapa es así, ¿no? Realmente, de nuevo, simplemente está basada en observaciones clínicas, en observaciones clínicas de este señor con sus pacientes, y nada más. Entonces no hay forma de que haya un respaldo científico para comprobar todo esto que estaban diciendo. Tuvo algunos efectos, sí, tanto sobre la sociedad como el mismo círculo de investigadores, que hacía énfasis en las influencias sociales y culturales. Eso me parece a mí que fue algo de lo más importante que pudo aportar esta teoría, que se volteó a ver que también la sociedad y la cultura influyen en el desarrollo, como ayer ya lo decíamos.
más allá de la herencia genética, más allá del funcionamiento del organismo, hay una influencia por parte de la sociedad y de la cultura en el desarrollo del niño. También, bueno, se acuñó este término de crisis de identidad gracias a él. Él fue uno de los primeros que empezó como a hablar de este concepto. Y también lo que trascendió de esta teoría es que, bueno, de acuerdo a un cronograma madurativo, él sí tomó en cuenta esto, es que se van dando estas crisis. Entonces, bueno, eso también fue algo importante, un efecto importante de esta teoría. Otras teorías, como por ejemplo la de Kirchner, también son similares porque toman en cuenta las relaciones sociales que tiene el niño para su desarrollo. Y bueno, finalmente él decía que el resultado exitoso de cada etapa era la adquisición o el desarrollo de una virtud, que el niño iba adquiriendo cierta virtud conforme iba superando cada una de estas etapas. Bien, después de esto, gracias al avance de la ciencia, como ya decía, y a que se fue tratando de ir comprobando todas estas teorías previas, surge la perspectiva desde el punto de vista del aprendizaje, ¿sí? O bien del conductismo. En esta teoría, el principio básico es que un organismo, ya sea, es decir, cualquier ser vivo, pudiera ser un animal o un ser humano, porque ellos empezaron haciendo experimentación en animales, perros, ratas y palomas. Ellos decían que un organismo tenía la tendencia a repetir una conducta que se había reforzado deseablemente y que iba a inhibir una respuesta que había sido castigada. El hecho de que una consecuencia sea un reforzador o un castigo, eso dependía de la persona. Lo que resulta, por ejemplo, castigador para uno puede ser un reforzador para otra. El reforzamiento, cuando digo reforzador o reforzamiento, me refiero a como alentar esta conducta, ¿no? En el condicionamiento clásico, por ejemplo, es un proceso que fortalece y alienta, como ya mencionaba, la repetición de un comportamiento y se considera al castigo como un proceso que debilita y desalienta la repetición de una conducta. Entonces ellos decían que a lo largo del desarrollo del niño, este iba teniendo reforzadores e iba teniendo castigos y que de acuerdo a ellos es que el niño iba moldeando su conducta. Los principales representantes de esta teoría son Skinner y Watson. Estos dos señores se dedicaron a hacer experimentos, como ya mencioné, en animales. Y bueno, proponían este esquema de principios, ¿no? Algunos efectos de esta teoría, tanto en la sociedad como a nivel también científico, es que ponían de manifiesto que la conducta humana es manipulable, que se puede modificar. Esto me parece a mí que fue como el mayor logro, el poder demostrar que la conducta es modificable y que se puede controlar de alguna manera, ¿no? Manejando estos reforzamiento o castigo. Y fue muy, muy utilizada en la educación, en la pedagogía, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esto es que los educadores tienen una marcada influencia de esta teoría conductista o del aprendizaje, ya que para ellos el comportamiento, pues, de los estudiantes es una respuesta a su ambiente, tanto pasado como presente, ¿no? En el cual se encuentran y en el cual también todo este comportamiento es aprendido, se va aprendiendo y por lo tanto cualquier problema de conducta es el reflejo de los refuerzos que ese comportamiento ha tenido. Esta teoría también tiene que ver con el control, como ya decía, con el control de la conducta, entonces es bastante usada por maestros, ya que se debe dar al educando un ambiente adecuado para el refuerzo de las conductas deseadas. Por lo consiguiente, las conductas que no son deseadas, pues se castigan, ¿no? O pueden ser modificadas utilizando estos principios básicos de control de conducta.
Entonces, bueno, es como me parece a mí también uno de los grandes efectos o consecuencias que tuvo la formulación de esta teoría en la sociedad, muy usada para ello. También hay otras teorías sobre esta misma línea, pero ya son un poco más radicales, ¿no? Estas no tienen que ver tanto con el desarrollo infantil, sino más bien con el control de la conducta. Y bueno, algunas personas dicen que esta teoría carece de ciertos elementos porque se trató de explicar los procesos de la vida real en experimentos de laboratorio. Es decir, que no era lo mismo, que al estar en un laboratorio cambiaba el entorno. Sin embargo, bueno, ellos trataron de alguna manera de dar sustento científico y evidencia científica a lo que estaban proponiendo y lo hicieron de esa manera. Entonces, realmente las evidencias, creo que dentro de las teorías psicológicas sobre el desarrollo, es una de las teorías con más evidencia, es una de las teorías con más respaldo científico, ya que todos los principios se sometieron a experimentación, ya sea para comprobar o refutar hipótesis. Entonces, de todas las teorías, me parece, es la que está mejor respaldada por evidencia científica, por la forma en cómo se realizó. Y bueno, como les mencionaba, se trabajó principalmente con ratas y palomas y a estos se inició tratando de entrenarlos y de modificar conductas como la alimentación, por ejemplo, o la conducta sexual también a base de diferentes experimentos. Bueno, después viene la teoría cognitiva o cognoscitiva. En esta, su principal representante es Jean Piaget. Él era biólogo y también era filósofo. Entonces, era como una combinación por ahí media rara. Sin embargo, esto le permitió también el poder someter a observación científica todos los principios de su teoría, en los cuales postulaba principalmente que, bueno, se centraba prácticamente en los procesos de pensamiento y en las conductas que se reflejaban gracias a estos procesos. Que él también decía que se podían hacer predicciones sobre el desarrollo del niño gracias a sus observaciones y gracias a los conceptos básicos de esta teoría, que son la organización y el desarrollo cognitivo, se han podido ir describiendo las etapas de desarrollo del niño con muchas más características. Esta teoría ha influido bastante, ya que lo que hace es describir en una sola progresión universal, vamos a llamarle así, el desarrollo del niño, ya que va conduciendo desde un pensamiento muy primario, muy primitivo, hasta uno más abstracto. ¿Sí? Esta teoría es como de tipo evolutiva y nos lleva desde las capacidades que tiene un lactante hasta los procesos más complejos mentales a los que puede llegar un adolescente. Entonces, hace esta descripción desde esa etapa hasta etapas posteriores. Y bueno, los hechos que apoyan o refutan esta teoría son investigaciones muy profundas acerca de niños pequeños, al igual que una organización y realización de esquemas. Eso también es bien importante, que estos esquemas nos dan como una pauta también sobre las características del desarrollo, y también se basa en observaciones que se han hecho respecto a estas pautas, ¿no? Al descubrir que el niño va teniendo un desarrollo cognitivo diferente. Y una crítica que sí se le hace a Jean Piaget es que basó todas estas investigaciones en sus propios hijos y en niños cercanos que él tenía. Entonces, como todo, ¿no? Toda teoría tiene sus ventajas y tiene sus detractores también, gente que las critica, y la crítica que se le hace a él, pues es esa, ¿no? Que basó toda su investigación en sus propios hijos. Muchos mencionaban que no era ético, que estaba como que sesgada la información, ya que eran sus hijos, pero bueno, con el paso de los años no se ha hecho más que comprobar
que sus observaciones pues eran acertadas. Bueno, hay otras teorías también que compiten de alguna manera con esta, ya que manejan los mismos fenómenos, tanto en el área del lenguaje como en la de pensamiento de los niños, y estas tienen que ver con más bien escalas de medición de estos acontecimientos que van pasando en cada una de las etapas de los niños. Y Alfred Binet, por ejemplo, pudiéramos considerarle como que entra también dentro de esta perspectiva, pero con una teoría diferente. Hay otras teorías también de Jean Piaget en las cuales habla sobre el lenguaje y el pensamiento del niño, que como decía son similares o complementarias. Sin embargo, esta del desarrollo sensorio-motor, que fue la que él formuló, es la principal. Bien, y vamos ahora a la teoría social, la teoría psicosocial. En esta, su principal representante es Lev Vygotsky. Él decía que esta teoría psicosocial o sociocultural es la que influía directamente en el desarrollo de los niños. Él decía que la cultura y la sociedad tenían mucha influencia sobre el niño y que los factores contextuales o del ambiente en los cuales se desarrollaba el niño afectaban directamente y a veces en forma determinante el desarrollo de un niño. Él era ruso y centró toda su investigación en procesos sociales y culturales, los cuales, como ya decía, influían en el desarrollo cognitivo de los niños. Esta teoría ha tenido algunos efectos, como por ejemplo el efecto de haber influido en la historia, ya que nunca nadie había tampoco volteado a ver a los niños como agentes activos dentro de su sociedad. ¿Sí? Niños no eran vistos como que si interactuaban o no con la sociedad, no se les daba mucha importancia. Se pensaba que los niños pues estaban ahí en su casa, con su familia, interactuaban a lo mejor con los de la escuela, pero hasta ahí no se le daba importancia a este papel que el niño tenía dentro de la sociedad. Y también otro efecto o consecuencia de esta teoría es que el lenguaje, los hábitos, las costumbres diferentes que cada sociedad pudiera tener tampoco eran como muy tomadas en cuenta para el desarrollo, ¿no? Sí se tomaban en cuenta, pero no se les daba la importancia que se les dio gracias a esta teoría. Como decía, con las aplicaciones concretas en la sociedad y se hacía énfasis en el lenguaje, en los hábitos y en las costumbres, decían cómo la conducta iba cambiando gracias a estos factores, a cómo el niño iba aprendiendo de la sociedad y cómo iba pensando acerca del mundo, tomando de él y también al mismo tiempo dando algo de él. Entonces había como esta interacción. Y bueno, los hechos que apoyan o refutan esta teoría se pueden referir a observaciones que se han hecho a los niños y a su desarrollo, al comportamiento en la sociedad y, bueno, con investigaciones también a lo largo del desarrollo de un niño, y se dieron cuenta que iban coincidiendo con estos principios que Vygotsky proponía. Había también otras teorías que compiten con esta, ya que se refieren a los mismos fenómenos, pueden ser similares o complementarias. Pero bueno, digamos que la de Vygotsky es la más conocida y la más importante. Por lo regular, él hablaba de problemas de aprendizaje. Sí se centró en el desarrollo del niño, pero más hacia problemas de aprendizaje y al desarrollo del niño en la escuela o en un entorno más de aprendizaje. Él decía que el niño iba aprendiendo, no solo aprendiendo conocimientos académicos, sino aprendiendo habilidades gracias a su convivencia con otros pares u otros niños,
que podían ser un poco mayores que él o incluso un poco menores, y que estos pares o estos niños le iban como ayudando al niño a irse desarrollando. Él decía, por ejemplo, que un niño que convive con otros y está aprendiendo a hablar y los otros ya hablan, ese niño hablará más rápido, por ejemplo. O mencionaba, por ejemplo, que si en las escuelas se colocaban como equipos de niños que ya sabían leer y escribir y se incluía a uno en ese grupo que todavía no lo hacía bien o no lo había perfeccionado, esos pares o esos niños contribuían a que el niño aprendiera más rápido. Entonces, bueno, es uno de sus tantos principios que él mencionaba gracias a esta teoría. Y finalmente, vamos a la última teoría, que es la teoría contextual o teorías contextuales. Esta teoría tenía una perspectiva contextual, ya que se decía, o su principio básico, es que el desarrollo solo podía entenderse dentro de un contexto social. Es decir, no había forma de entender el desarrollo de un niño más que tomando en cuenta el contexto en el que se desarrollaba, ya que este influía de manera directa. Su principal representante fue este señor alemán que se apellidaba Bronfenbrenner, y él decía que había procesos que se interrelacionaban en el contexto y que afectaban al niño en desarrollo. Con contexto me voy a referir al ambiente en el que el niño se criaba, llamando como familia, vecindad, ciudad, país, etcétera, ¿no? Entonces, él iba también como de lo más pequeño, es decir, el grupo más cercano al niño, pues su familia, luego de pues los vecinos, luego de quizás el barrio, luego de la ciudad, luego de el país, y así sucesivamente iba de lo micro a lo macro. Entonces él decía que cada organismo se desarrollaba dentro de un contexto de sistemas que sustentaban o sofocaban su crecimiento. Es decir, que el contexto determinaba si el niño se desarrollaba su potencial o bien lo coartaba o lo minimizaba. Es necesario para esto que comprendamos que, bueno, había como esta ecología del ambiente humano para poder entender la forma en que los niños se iban desarrollando. Él decía también que el desarrollo sucedía por medio de procesos de interacción bidireccional, es decir, el niño aportaba, pero también a él le aportaban, y era como esta interacción, un flujo bidireccional y activo también entre el niño que estaba en desarrollo y su ambiente cotidiano. Gracias a esta teoría se pudo empezar a comprender algunos procesos complejos que subyacen a fenómenos, ¿no?, tan diversos como el rendimiento académico o la conducta antisocial. ¿Por qué se refería él a estos dos? Bueno, porque él decía que el rendimiento académico realmente era un resultado de esta interacción bidireccional, que no es que el niño va mal en la escuela, sino que el contexto influía para que el niño tuviera esta respuesta. Al igual que en las conductas antisociales. Él decía que no es que el niño tenga una conducta mala o que tenga una conducta antisocial, sino que el niño ha recibido de su contexto, de su ambiente, y ha dado una respuesta también. Entonces, bueno, esta teoría es de las más nuevas, más o menos alrededor de los 80s fue que se empezó a poner atención a esta teoría, ya que, bueno, como les mencionaba, nuestra sociedad es cambiante y la ciencia cada vez avanza más. Entonces me parece que conforme la ciencia va avanzando, nuestra sociedad lo va haciendo también, y van surgiendo nuevas problemáticas que resolver, van surgiendo diferentes puntos de vista a considerar en cuanto al desarrollo del niño. Entonces estoy segura que no es esta la última teoría que vamos a estar viendo, seguramente ya están formulando
muchas otras teorías. Actualmente está muy en auge, como ya les decía, las neurociencias, todo esto que tiene que ver con la relación de nuestra conducta con procesos mentales ya comprobados. Entonces, estoy segura que en poco tiempo veremos como más teorías basadas en estos conocimientos. Entonces, bueno, me voy a quedar hasta ahí porque ya hablamos de estas 5 teorías y me parece que eran la información necesaria a presentar en este repaso, porque mucha de la información previa en otras sesiones me parece que es un poco más sencilla, no abarca tanto, no es tan extensa. Recuerden, por favor, revisar conceptos como tasa de mortalidad infantil, que eso, bueno, igual ya lo tienen ahí tanto en su material como en las sesiones. Y también lo último que vimos, que fueron las tablas con los indicadores de desarrollo en cada una de las etapas, de los 0 a los 3 años. Eso también es importante que le echen una revisada a las tablas. Y les subí también un documento que dice cómo elaborar una guía de estudios. Vienen ahí algunas indicaciones sobre, a ver, déjenme ver si lo puedo tener aquí. Sí, anoche ¿Sí lo revisaron? Sí. Ah, perfecto. Bien, porque, bueno, es un documento muy general que quise proporcionárselos para que igual puedan, como usarlo como una guía, no solo para esta asignatura, sino para cualquier otra, ¿no? Sí, claro. A veces pensamos que nada más como voy a leer, pero a veces es tanta información que por dónde empezamos, ¿no? Entonces, igual puede ser un poco más práctico hacerlo de esa manera. Ya eso pues lo harán ustedes. Les recuerdo, su evaluación es el día jueves. Y cualquier cosa, de todas maneras, cualquier cosa antes de la evaluación, dudas o cualquier otra cosa, por favor háganla saber ahí en el grupo de WhatsApp, y así sirve que la resolvemos también por si alguien más la tiene, pero que sea antes del examen. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o algún comentario, algo que haya quedado fuera que les gustaría hablar ahorita acerca de algún otro tema? No, maestra, por mi parte no. No, ¿esta presentación la va a subir en la plataforma? Sí, la voy a subir también. Sí, la voy a subir al ratito. Okay. Ayer no subí la de ayer, pero al ratito ya subo las 2 para que ya queden y puedan tenerlas ya desde hoy. ¿Ok? Bueno. ¿Y la clase también? Sí, también la clase también la voy a subir. Ok. Ok. Bueno, entonces les repito, cualquier cosa en el grupo de WhatsApp o si no por el correo electrónico. Voy a estar al pendiente el jueves para ir calificando lo más pronto posible sus evaluaciones. Y si no hay alguna otra cosa que comentar, pues entonces aquí nos despediríamos y nos veríamos el próximo lunes. Va a ser la misma liga, va a ser el mismo link ya para todas las que restan. Entonces, sí, para que lo tengan en cuenta. De cualquier forma, bueno, voy a estárselos pasando antes para que no haya problema. Gracias, maestra, muy amable. Ok, chicos, entonces les deseo que tengan buen día y estamos en contacto. Gracias, igualmente. Hasta luego.